Son tres figuras, los tres investigaron la corrupción de los Kirchner, los tres fueron atacados por el kirchnerismo esta noche en A Dos Voces. Ahí los estamos viendo, Margarita Stolbizer, diputada del GEN, estamos viendo al fiscal José María Campagnoli y Mariana Zubik, presidenta de la coalición cívica ARI de Santa Cruz. Tres protagonistas de la lucha contra la corrupción en la Argentina. Además, las nuevas denuncias, las nuevas pistas, lo que está pasando ahora en estos días con respecto a las investigaciones de corrupción en torno a los hoteles de Cristina y los kilómetros de Lázaro Báez, la imponente flota de autos y equipos que posee el empresario. ¿Hasta dónde llega? En un ratito te lo contamos. Ahí están los tres entonces, Marcelo, y vamos a comenzar con Margarita Stolbizer. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Buenas noches. En esto de la lucha contra corrupción, la investigación sobre la ruta del dinero acá, el gobierno como que revolvió las aguas, ¿no? Porque metió denuncias cruzadas sobre cuentas en Suiza, acusó a empresarios, a medios periodísticos. ¿Se está enrareciendo el clima o usted lo tiene claro, lo que pasó en Argentina? No, me parece que esto es bastante obvio. Hace mucho tiempo que ellos recurren siempre a tratar de repeler lo que sienten como una agresión, cuando uno lo que hace es poner sobre la mesa una cantidad de información real sobre lo que ocurre, y lo hacen con el descalificativo de quien los está denunciando. Recordemos lo que pasó cuando Vudú prendió el ventilador aquel Jueves Santo, en realidad, que hizo saltar por el aire a varios miembros del Poder Judicial también, y ahora vuelven a hacer lo mismo. Yo creo que lo importante es tener en cuenta dos cuestiones. Una es que todo lo que está pasando tiene que ver con todo, las agresiones a los denunciantes, los ataques a la justicia, los intentos de interferir en la justicia. Incluyo en esto la reforma del Código Procesal, incluyo en esto la elección de los parlamentarios del Mercosur con un reclamo de inmunidad, por ejemplo, a una posible candidatura de la presidenta. Todo esto tiene que ver con todo, los movimientos que hay y sobre todo los grandes negocios que se han hecho y se están haciendo en la Argentina, sobre los que creo que hay que tener una mirada con mucha seriedad de lo que van a dejar plantado hacia adelante, que es un camino realmente minado y con un poder económico enorme para ellos y sus amigos por muchísimos años, ¿no? Y la segunda cuestión a mirar es que las cosas que nos pasan en materia de corrupción no son neutras para nuestra vida cotidiana. La corrupción tiene que ver con lo que nos pasa todos los días, y esto tiene que ver con la crisis de las viviendas y la plata que se llevan en las viviendas sociales, tiene que ver con la falta de dinero para hospitales, para educación, con el problema serio del transporte y lo que ha pasado con los subsidios, y sobre todo con el tema más grave que tiene la Argentina, que es la violencia. La violencia y la inseguridad, y la gente cree que se resuelve por otros caminos, y el único camino directo para terminar con la violencia y la inseguridad vía las drogas es eliminar la corrupción, ¿no? Margarita, ¿usted piensa que está comprometida la familia presidencial en esta denuncia de corrupción? En esta y en otras. La familia presidencial no escapa a aquella vieja consigna de Berbisky del robo para la corona, que no lo quieren repetir ahora, pero por ahora hay mucho robo por abajo que responde a la corona. Nunca más corona que en esta época. O sea, ¿usted piensa atento el nivel de monarquía que roban tenemos, para la corona? Sí, esto es así. Hay un nivel de reparto que queda dentro del límite de los funcionarios más vinculados con el gobierno, que se extiende a secretarios, amigos, jardineros en realidad. Estos son los enriquecidos del tiempo del kirchnerismo. No hay en la historia democrática de la Argentina un gobierno con tanto funcionario enriquecido. Todos los devenidos en empresarios ricos que viven en Puerto Madero, estas cosas son increíbles en realidad. Pero insisto que estas son las cosas que se pagan con la vida, la salud y los bienes de las personas. Hay que mirar el fallo de Servini de Cubría sobre el tema de la efedrina. Los 40.000 kilos, 47.000 que entraron de efedrina, 40.000 a manos de narcotraficantes y organizaciones criminales. Eso es lo que cuesta la corrupción, porque el ingreso de la efedrina de manera irregular, de la mano de un señor estrechamente vinculado con el kirchnerismo, es sin ninguna duda lo que se paga después en la vida de nuestros pibes, ¿no? Margarita Stolbizer, el gobierno fue por la cabeza de Despuy, el titular de la Auditoría General de la Nación, no pudo, siguió en su cargo, fue por el fiscal Campagnoli, con el que después vamos a hablar, tampoco pudo, y ahora van por Fait. El
más veterano de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esto es una vergüenza, un papelón, encima el nivel de alcahuetería de un diputado que para quedar bien con el kirchnerismo, con el cristinismo duro, termina presentando un proyecto de estas características. La verdad, ojalá se hubieran preocupado sinceramente por la situación de Vudú, por la situación de tantos otros, ir a pedir un juicio político a Fay. La verdad no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, pero insisto que todo esto apunta en el mismo Pero parecería sentido. que el gobierno, digamos, quiere quebrar al Poder Judicial, No hay cooptarlo, condicionarlo, bloquear a aquellos jueces que investigan. O sea, Bonadío, que hasta hace unos años era íntimo del poder kirchnerista y lo alababan en el Consejo de la Magistratura, ahora es enemigo público número 1 porque osó pedir los balances de la presidenta, ¿no? Sí, hay que estar muy atento a las novedades que pueda haber esta semana si en realidad se terminan develando los titulares de las cuentas en Nevada, porque ahí podemos tener novedades respecto a nuevas sociedades o incluso de miembros de la familia presidencial, ¿no? Y ellos saben que esto es lo que está pasando. Entonces lo que buscan es la descalificación de todos aquellos que están investigando. Han tratado de hacer todo lo posible para sacarse a Bonadío, como intentaron hacerlo con el fiscal Campagnoli. Eso es lo que buscan permanentemente. Ahora creo que ya no les va quedando nada. ¿Por qué razón pasa esto? Sin ninguna duda que hay causas que empiezan a quemar en las manos de los jueces y de los fiscales. ¿Cuáles serían? Porque esta gente, y una causa es la de Otesur, la verdad. La gente, me parece que el Poder Judicial empieza a sentir que hay causas que le queman en las manos, porque esta gente se ha creído que actuaba con tanta impunidad, han estado tan cebados en la forma en realidad en que ejercían el poder. Esa forma de poder tan autoritario, tan autocrático, porque los ataques a la libertad de expresión también van de la mano de esto. Las cosas que se viene haciendo en el empleo público, echando a la gente que piensa distinto, echando a aquel que no es funcional a la corrupción, obviamente, están dejando un terreno minado y yo creo que hay que prestar mucha atención a estas cuestiones. ¿Y la comisión que el gobierno impulsa para investigar las cuentas suizas, qué futuro le ve usted? A mí me da la impresión que hay muchas de estas cuestiones que son maniobras de entretenimiento, ¿no? Porque lo que buscan es ellos meter a todos en la misma bolsa. Entonces, todos son corruptos, digamos. Todos son. Entonces, como se dice comúnmente, la única forma de esconder el elefante es en la manada de elefantes. Y esto es lo que buscan hacer. Entonces, investigamos las cuentas de todos, todos son exactamente lo mismo. Ahora, a mí me preocupa la presidenta cuando sale y dice, en la misma situación que mi sociedad hay 40.000 más, bueno, evidentemente ahí hay un problema grave, que es lo que nosotros denunciamos inicialmente, que es el incumplimiento de los deberes de los funcionarios que debiendo controlar no controlaban. Cada vez que dicen la plata que se ha ido y la plata que está en las cuentas en el exterior, deberían rendir cuentas. El primero que nadie, llegará. ¿Y qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo que a la FIP se le ha pasado? Así como han salido aviones con droga de la Argentina, han salido aviones con mucha plata. Y en realidad esto no lo controla absolutamente nadie, porque hay una red de complicidades y de encubrimiento. Y esto es lo que explica también por qué han actuado de manera tan impune durante este tiempo, por esa red de complicidades que se extiende en varios funcionarios, en varios ministerios, en áreas. Esto ha funcionado como una red de encubrimientos. Decían, digamos, que en las últimas semanas Amado Vudú estaba contento porque, digamos, el foco de sus hechos de corrupción pasaron al foco de Cristina Kirchner. Sin embargo, hoy allanaron las oficinas del Palacio de Hacienda por el tema de enriquecimiento ilícito. Investiga el hijo, además del tema de Chicone, buscando, porque según Vudú, los viáticos que recibió le permitieron aumentar su patrimonio, ¿no? La situación de Vudú es extremadamente grave desde hace mucho tiempo. Esa es una de las causas en las cuales el juez Lijo, que termina con un fallo realmente impactante, importante y durísimo, la verdad es que estuvo mucho tiempo deteniendo esa causa hasta que finalmente dicta ese auto de procesamiento. Ahora, la cantidad de causas demuestran además que Vudú ha dejado las huellas pegadas en cada escritorio por el que pasó y con situaciones que demuestran además un nivel de impunidad, de torpeza, de voracidad. Ahora, yo insisto con que el tema Vudú, que hasta ahora era el centro de la escena, porque es muy difícil para un país aceptar, tolerar, tener un vicepresidente procesado por corrupción. El fallo del juez Lijo lo dice con mucha claridad, define qué es la corrupción, le llama a Van den Broek el prestanombre del vicepresidente de la Nación. Si poca vergüenza era para un país como el nuestro tener un vicepresidente procesado por corrupción,
procesado por defraudación, por haber falsificado los documentos. Desde lo grande que es Chicone hasta el chiquitaje que son viáticos del Ministerio de Economía. Exactamente, y la falsificación de los documentos para no pagarle a la ex mujer por la mitad de su automóvil, ¿no? Yo digo, hay que ver la calaña de persona que es para haber llegado a semejante punto. Ahora, si eso no era suficiente para un país, obviamente que hoy lo único que podía ser más grave es una investigación que está afectando directamente a las sociedades de la Ahora, familia Margarita, usted fue, ¿no?, la primera en denunciar el tema de vudú, de Chicone, ¿no? Allá hace un tiempo predicó en el desierto. Hoy, sabiendo lo que sabe del tema Chicone procesado, vudú, ¿robó para él o robó para Cristina? Era, en realidad, cuando él empieza a armar el negocio, era un negocio de Néstor Kirchner. El negocio de vudú con la fábrica de hacer billetes era un negocio pergeñado por el propio Néstor en el año 2010. Después Néstor termina muriendo y yo creo que él termina apropiándose de un negocio. Yo no sé a ese punto ya si es compartido o no. Sí lo era en la estrategia del armado del negocio para quedarse con la fábrica de billetes con Néstor Kirchner. Después no sé si es un negocio compartido o no, pero a mí me da la impresión que con la forma de ejercicio del poder que ha tenido el matrimonio, donde no se les escapa nada, nada de nada, es imposible pensar que ese era un negocio. No lo pudo hacer solo. No lo pudo hacer solo. Además, cuando uno ve las complicidades, Banco Central, AFIP, Defensa de la Competencia, Secretaría de Comercio, Banco Central, la UIF, todo ese funcionariato a disposición de cometer un delito como el de la fábrica de los billetes, eso solo es porque responde a una verticalidad que no le ejerce el vicepresidente. Eso va mucho más arriba y es mucho anterior a vudú, ¿no? ¿Y le tiene fe a los jueces federales? Yo creo que hoy hay, digamos, una decisión que uno ve en todo lo que está ocurriendo, pero además, insisto, son las propias circunstancias y los hechos los que han llevado a la justicia a tener que avanzar. Las evidencias ya son tan groseras. Lo de vudú lo frenaron un tiempo, cuando ya realmente lo de vudú sobrepasaba la capacidad de tolerar o de tapar o de disimular. La verdad, tuvieron que salir sobre la mesa y me da la impresión que con el tema del hotel de Cristina es así. Hay que pensar que esto es una mechita que se prendió cuando nosotros denunciamos solamente la relación entre la declaración jurada de la presidenta y la irregularidad de sus sociedades. Inicial formal, digamos, cosas que no cerraban formalmente, ¿no? Ahora, es lógico que atrás de una sociedad tan irregular que no presenta sus balances, el juez tenga que ir a mirar qué es lo que se está ocultando. Y ahí es donde empieza, obviamente... Y para usted, de acuerdo a lo que usted ha investigado, evaluado, ¿qué es lo que se oculta? O sea, ahí tenemos las imágenes de los hoteles de la presidenta y cada uno parece ser un dolor de cabeza hoy en día. ¿Qué es lo que se oculta? Hay que mirar siempre en las imágenes. Nunca hay un auto, nunca hay una camioneta, nunca hay un pasajero en esos hoteles. Pasan imágenes y fotos y siempre están solos, ¿no? Sin embargo, ella funda ahí en parte de su enriquecimiento ultramillonario, ¿no? Hay que mirar también algunas cuestiones que yo creo que el juez va a empezar a observar en este tiempo, que qué es lo que ha pasado con la sucesión de Néstor Kirchner, ¿eh? Hay algunos datitos en la AFIP que llaman la atención sobre el trámite sucesorio. ¿Cuándo pasaron esos bienes a Cristina? ¿Cuándo han dejado de pagar impuestos? ¿Si han dejado de pagar impuestos? ¿De qué manera está el quit de Néstor Kirchner? Me parece que hay unos datitos que por lo menos hay que empezar a prestarles atención porque también nos pueden estar conduciendo a alguna otra cosa. Después nos vamos a ocupar de los hoteles porque una cosa es lo que pueda pasar desde que... Ahora, lo que demuestra, perdón, Edgardo, a la pregunta, lo que demuestra el tema del hotel y las sociedades irregulares son todos los delitos precedentes. El delito de lavado de dinero no existe si no hay un delito precedente que genera el dinero que después se lava. Esa es la corrupción. Ahí es donde está el enriquecimiento de un empresario que de la nada llega a ser multimillonario con Lázaro Báez y la devolución de los favores. Entonces, lo que el juez va a ir a investigar es si efectivamente esos hoteles encubren, digamos, o expresan el lavado de dinero, pero sobre todo el dinero que viene de dónde. Digamos, ¿sería como una forma de canalizar coimas para usted? Es así. No hay otra forma de entender que no sea que el empresario más beneficiado con la obra pública durante todo este tiempo no está pagando devolución de favores. O sociedades comunes, porque también creo que Lázaro Báez es una especie y una mezcla de prestanombre con socio comercial de la presidenta, ¿no? Decía Margarita Stolbizer que después nos vamos a ocupar de los hoteles, porque una cosa es lo que pueda estar pasando ahora con los hoteles y con la capacidad, pues Mariana Zubi nos va a decir cómo están trabajando ahora esos hoteles,
una cosa es lo que pueda estar pasando de ahora a partir de las denuncias del periodismo y otra cosa es lo que pasó. Claro. Otra cosa es la cantidad de gente que se dice que estuvo y que no aparece en los papeles, o la cantidad de gente de Aerolíneas Argentinas que pasó por ahí, pero después hay que ver si eso en realidad... Por eso una cosa es el presente y otra cosa es el pasado de esos hoteles. El tema de Aerolíneas agrega, a mi juicio, otro tipo de delito más, que es el de las negociaciones incompatibles, porque estamos frente a una empresa del Estado que le paga a la jefa del Estado por utilizar sus hoteles, ¿no? ¿A título de qué Aerolíneas contrata ese hotel y no otro? Empresa del Estado le paga a la jefa del Estado. Estas cosas en ningún otro país ocurren, por eso nosotros insistimos hace tanto tiempo que es necesario crear la figura del fideicomiso ciego para que ningún presidente pueda administrar de manera directa su patrimonio y beneficiarse, obviamente, con la información que obtiene en este carácter. Y yo les marcaba lo del tema de todo tiene que ver con todo, la designación de los 1.500 cargos en el Ministerio Público con la reforma del Código Procesal y el tema de los parlamentarios del Mercosur. Acá, ¿es bueno que se elijan? Es bueno. ¿Cristina puede ser candidata? Claro que puede ser. Lo que Cristina tiene que aseverar es que no se va a esconder atrás del privilegio que aparentemente le va a tocar por ejercer ese cargo para eludir la acción de la justicia. ¿Es lógico elegir ahora para una...? Porque, digamos, tengo entendido que los legisladores de Parlasur van a asumir con bastante tiempo... Esas son cuestiones que no están claras. Que los únicos electos que hay, que son los de Paraguay, están en funciones en realidad. El problema es que los demás países están siendo representados con parlamentarios que en lugar de ser electos por el pueblo son designados por los gobiernos. No está mal que sean electos, no está mal que una presidenta aspire a ir a ese lugar. El tema es que ese lugar no sea utilizado como garantía de impunidad o de inmunidad, como le llamen, es acceder a un privilegio inconstitucional. Por otra parte, no podía haber elegido peor momento el gobierno, que cuando la justicia le está golpeando la puerta, impulsan este proyecto que lo cajonearon durante años, obviamente, y que apunta a resguardarle esa inmunidad a la presidenta para que no sea investigado, por lo menos no sea arrestada, porque la inmunidad que están pretendiendo es una inmunidad de arresto. Margarita, tenemos que cerrar la nota, pero quería hacer una pregunta. ¿Cómo la ve a Carrió yendo a las fiestas del PRO? Fue a una reunión social de la Fundación de Michetti, el otro día al casamiento de Majorana con Santilli. Yo creo que ya se siente cómoda en ese lugar y no está mal que esté ahí. Se lo pierde usted si no va a esas fiestas. No me invitan tampoco. Gracias, Margarita. Gracias a y ustedes. bueno, vamos a continuar el tema...